Hola a todos, sean bienvenidos a la sesión número 3, titulada Expresemos cantidades en notación científica, dirigida al área de matemática para estudiantes del cuarto grado, ¿no? Mi nombre es Gonzalo Quispeales, como ya saben, y sin más que agregar, empecemos con nuestra sesión con las siguientes indicaciones. La primera es prestar mucha atención y la segunda es tomar apuntes de lo que se está tratando, ¿de acuerdo? Muy bien, nuestra situación problemática lleva por título Descenso de personas, la cual nos dice lo siguiente. La población de la región de Huancavelica es de 756.000, donde el 1,4% corresponde a la población de la comunidad de Conaicasa. Durante la temporada de heladas se registró 2.300 casos de neumonía, donde el 2% corresponde a los casos de la comunidad de Conaicasa. Muy bien. ¿Qué nos pide allá? ¿No? Nos pide cuánto es la población de la comunidad y expresarlo en notación científica. Cuántos habitantes de la comunidad se enfermaron con neumonía y también expresarlo en una notación científica. ¿Y cuál es la diferencia entre la población de Huancavelica y la población de Conaicasa? Expresarlo en notación científica, ¿de acuerdo? Muy bien. Sigamos con un video a manera de motivación. En el número 7342, la cifra 7 representa 7000, el 3, 300, el 4, 40 y el 2, 2 unidades. Y podemos expresar números tan grandes como queramos. 2.345.605, 450.587.986.023, aunque cuando nos enfrentamos con números realmente grandes, resulta mucho más cómodo utilizar otra notación, la notación científica. La distancia media de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. Escrita en cifras, 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 kilómetros. La de Saturno es 1.427.160.000 kilómetros. Casi nada comparado con la distancia de nuestro planeta a Sirio, la estrella más brillante que vemos en el cielo. Sirio está a 8,6 años luz de nosotros, lo que traducido a kilómetros viene a suponer unos 81.362.880 millones de kilómetros. Más de 81 billones de kilómetros. Pero nos resulta más sencillo utilizar una ligera mejora de nuestro sistema de numeración, empleando directamente las potencias de 10. Veamos cómo. En nuestro casillero numérico, el número 7000 lo escribimos así, y representa 7 veces 1000. 1000 es la casilla de las unidades de tercer orden, y realmente 1000 vale lo mismo que 10 elevado a 3. Es decir, podemos escribir 7000 de esta forma, 7 por 10 elevado a 3. 80.000 se escribe con un 8 en la casilla de unidades de cuarto orden. Representa 8 veces 10.000, es decir, 8 por 10 elevado a 4. Con esta técnica, el número 87.000 lo podemos escribir como 8,7 por 10 elevado a 4. Y la distancia a Sirio sería, con esta notación, 8,136288 por 10 elevado a 13 kilómetros. Con esta notación, 25 billones lo podemos expresar sin necesidad de escribir 12 ceros, de esta forma, 25 por 10 elevado a 12. Decididamente, un buen ahorro de esfuerzo. Muy bien, sigamos con los saberes previos. La primera pregunta es, ¿qué es una potenciación y cuáles son las partes de una potenciación? Bueno, una potenciación es una de las operaciones básicas de la aritmética y cuyas partes son las siguientes. La base, que va a ser cualquier número, al igual que b, el exponente, y la potencia, que va a ser el resultado de ambos, ¿no? Muy bien, prosigamos. ¿Y qué es una notación exponencial? Bueno, una notación exponencial es aquella notación en la cual nosotros podemos representar cualquier número en forma de potencias, ¿no? No siempre puede ser una potencia de base 10, puede ser cualquier tipo de potencia, ¿no? Y cualquier exponente también, ¿no? Puede ser cualquier número que nosotros queramos. ¿Y cómo se resuelven las operaciones básicas con una notación exponencial?
Bueno, para la suma y para la resta, lo que se tiene que hacer es verificar que las potencias sean idénticas, o sea, sean iguales. Deben tener la misma base y el mismo exponente. Caso contrario, no se va a poder realizar lo que es la suma ni la resta. ¿De acuerdo? Mientras que para la multiplicación solamente se resuelve de manera continua, ¿no? Como nosotros ya sabemos, ¿no? Y para resolver las potencias solamente se va a emplear algunas fórmulas del álgebra, ¿de acuerdo? Muy bien, prosigamos entonces. El propósito de nuestra sesión. Nuestro propósito para esta clase del día de hoy es poder expresar cantidades en notación científica, para lo cual vamos a ver qué es una notación científica. Una notación científica es aquella notación en la cual nosotros podemos escribir números grandes o números pequeños de forma muy abreviada, ¿no? O forma pequeña con las cuales nosotros podemos trabajarlo con más facilidad, ¿no? Y dicha forma o dicha forma abreviada expresión va a estar representada de la siguiente manera, ¿no? Por un producto, el producto de un número con, con una potencia de base 10, ¿no? Entonces, continuemos. Características de una notación científica. Bueno, empecemos. Una notación científica va a estar expresada de la siguiente manera, ¿no? Un número, como ya les había mencionado, ¿no? Es el producto de un número, puede ser cualquier número que nosotros queramos, por una potencia de base 10, donde el exponente puede ser positivo o negativo, siempre y cuando que el exponente sea un número entero, ¿de acuerdo? Y mientras que el otro número, este número m que nosotros vemos, o en a en este caso, debe ser un número racional, ¿de acuerdo? Prosigamos entonces, ¿no? ¿Qué representa? En este caso, el número a o el número m en la imagen va a representar a un número racional, la cual va a estar en un intervalo, ¿no? Va a ser mayor o igual a 1 y menor que 10, ¿de acuerdo? Y n va a ser un número entero, ¿no? El exponente. Puede ser positivo o bien puede ser negativo, de acuerdo a lo que nos presenta la situación. Expresión de un número en notación científica. Para números pequeños, ¿no? Van a ser números que están comprendidas entre el 0 y el 1, o sea, van a ser mayores que 0, pero menores que 1. Y su representación va a ser de esta manera, ¿no? Un número multiplicado por una potencia de base 10, pero en este caso el exponente va a ser un número negativo, ¿no? Un número entero negativo, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, para números grandes, van a ser números que van a ser mayores o iguales que 1, y su representación va a estar dada de manera similar a la anterior, pero el exponente ya va a ser un número entero positivo, ¿de acuerdo? Pasamos. Ejemplos. Vamos a... ¿Qué nos dice? A ver, escribir los siguientes números en notación científica. El primero, 0,0000562. Vamos a representarlo en una notación científica. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que formar un número que sea menor o igual que 10. Perdón, menor que 10, mayor que 0 y menor que 10. Para lo cual tenemos que correr la coma decimal que vemos acá hasta vamos a correrlo a la derecha, ¿no? Y para formar un número que sea menor o igual que 10. En este caso va a ser lo siguiente, ¿de acuerdo? Va a ser igual a cuál. Lo estamos corriendo la coma, desde que vemos acá lo estamos corriendo a esta parte. Vamos a contar cuántas posiciones estamos corriendo. Una posición, 2, 3, 4 y 5 posiciones. ¿Por qué lo coloco en esta parte? Porque 5,62 es menor que 10. Y es por eso que le estamos colocando de esa manera. Por lo tanto, el número 0,0000562 es igual a 5,62 multiplicado por una potencia de base 10. En este caso, el exponente va a ser menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque lo estamos corriendo 5 posiciones
a la coma decimal, ¿no? Lo contamos de acuerdo, de vuelta, ¿no? 1, una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 y 5 posiciones, ¿no? Lo estamos colocando. ¿Y por qué va el menos 5? Porque el número que estamos representando es un número que está comprendido entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Con el siguiente ejemplo pasamos. Vamos a representar 5.456.000 a una notación científica. En este caso también tenemos que formar un número que sea menor igual, perdón, que sea un número menor que 10, ¿de acuerdo? Y para lo cual tenemos que correr nuestra coma decimal. Pero en este caso, ¿dónde está nuestra coma? Nuestra coma en un número entero siempre va a estar al final. En este caso, nuestra coma estaría acá. Y vamos a correr nuestra coma hasta formar un número que sea menor que 10. En este caso lo estamos corriendo hasta esta posición. Hasta esta posición que vemos acá. Entonces, nuestro número 5.456.000 se va a representar o va a ser igual a 5,456 multiplicado por 10 a la sexta. ¿Por qué 10 a la sexta? Porque le estamos corriendo 6 posiciones a nuestra coma decimal. Lo contamos, ¿no? Una posición, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 posiciones, ¿no? Y positivo, ¿por qué? Porque el número es mayor que 1, ¿de acuerdo? O mayor que 10 también, ¿no? Como habíamos visto en la teoría. Muy bien. Ahora, escribir los siguientes números de notación científica a su forma normal, ¿no? O sea, un número que esté completo, ¿de acuerdo? Vamos a representar o vamos a devolverlo a su forma original el número 3,12 por 10 a la menos 6 y 4,03 por 10 a la cuarta. En este caso, lo único que tenemos que hacer es colocar el número que vemos sin la coma decimal y agregarle la cantidad de ceros, en este caso cuando es negativo, agregarle la cantidad de ceros, ¿no? Y va a quedar de esta manera, ¿no? 3,12 por 10 a la menos 6 va a ser igual a 3,12 el número normal y 10 a la menos 6. ¿A qué va a ser igual? Ese número o esa potencia que es 10 a la menos 6 es igual a 0,0000001. A eso es igual a lo que es 10 a la menos 6, ¿no? Entonces simplemente multiplicamos y el número original sería de la siguiente manera. El de acá sería nuestro número original. Sería, ¿no? 0,000000312. Ese sería el número original. Pasamos con el siguiente ejemplo. De la misma manera, ¿no? El 4,03 baja normal, ¿no? Mientras que el 10 a la menos, el 10 elevado a la cuarta, si nosotros multiplicamos o resolvemos esta potencia, nos damos cuenta que esto es igual al número 10.000, ¿no? Entonces simplemente es cuestión de multiplicar ambos números y nos queda de esta manera, ¿no? 4,03 es igual a 40.300. Esa sería la representación de este número, ¿no? A su forma original. Muy bien, con estos ejemplos vamos a pasar a la resolución de nuestra situación problemática y vamos a emplear la metodología de situaciones didácticas de Brousseau, ¿no? La cual se divide en 5 fases. Tenemos la fase de acción, la fase de formulación, la fase de validación, la fase de institucionalización y la fase de evaluación. Y vamos a ir paso a paso para poder resolver nuestra situación. Comencemos con nuestra fase de acción. Lo que tenemos que hacer en esta fase es entender nuestra situación problemática, saber de qué trata nuestra situación e identificar cuáles son los datos que nos dan, ¿no? En este caso vamos a leer de vuelta nuestra situación problemática, ¿no? Nos dice lo siguiente. La población de la región de Huancavelica es de 756.000, donde el 1,4 corresponde a la población de la comunidad de Conaicasa. Durante la temporada de helada se registró 2.300 casos de neumonía, donde el 2% corresponde a los casos de la comunidad de Conaicasa.
Y nos pide hallar la población de la comunidad y expresarla en una notación científica. Asimismo, también nos pide hallar cuántos habitantes de la comunidad de Conaycasa se enfermaron con neumonía y expresarla en una notación científica. ¿Y cuál es la diferencia entre la población de Huancavelica y la población de Conaycasa? Y también expresarlo, ¿no?, en notación científica. Seguimos con nuestra fase de acción. ¿De qué trata nuestra situación problemática? Bueno, trata sobre la cantidad de población de Huancavelica y de Conaycasa, ¿no? Y asimismo, ¿no?, de cuántos habitantes se contagiaron con neumonía, ¿no? ¿Y qué datos podemos extraer de nuestra situación? Los datos son los siguientes, ¿no? Que la población total es de 756.000, mientras que la población de Conaycasa es del 1,4 de la población total. El siguiente, ¿no? Los casos de neumonía es de 2.300, o sea, a nivel general, ¿no?, en toda la población de Huancavelica. Y los casos de neumonía en Conaycasa es del 2%, ¿de acuerdo? Pasamos a la fase de formulación, ¿no? En esta fase vamos a formular nuestra estrategia para poder desarrollar. ¿Qué estrategia podemos aplicar para desarrollar nuestro problema? ¿No? La estrategia más adecuada y sencilla para desarrollar nuestra situación problemática es aplicar la regla de 3 para poder conocer las cantidades que nos dan en porcentaje, ¿no?, para luego poder expresarlo correctamente en una notación científica, ¿no? Lo siguiente, ¿cómo podemos aplicar dicha estrategia? ¿No? Como ya les había mencionado, lo primero que tenemos que hacer es utilizar la regla de 3 y luego seguir los pasos que hemos dicho, ¿no?, para poder representar un número a una notación científica, ¿de acuerdo? Muy bien. La fase de validación. En esta fase vamos a determinar o a resolver nuestra situación, ¿no? Primero, determinamos la población de Conaycasa. En este caso vamos a emplear la regla de 3. ¿Y en qué consiste la regla de 3, no? Simplemente es multiplicar en aspa, ¿no?, este número, 756.000, lo multiplicamos por 1,4 y el X lo multiplicamos y claro, ¿no?, lo multiplicamos por 100, ¿no? Y lo vamos a igualar ambas expresiones y quedaría de la siguiente manera, ¿no? El X, que va a ser igual a 756.000 multiplicado por 1,4, todo eso dividido entre 100, lo cual, desarrollando toda esta operación, nos damos cuenta que la población de Conaycasa es de 10.584 habitantes, ¿no?, o de 10.400 personas. Pasamos. Seguimos. ¿No? Ahí vemos, ¿no? La población de Conaycasa es de 10.584, ¿no? Ahora vamos a determinar los casos de neumonía en la población. También, ¿no?, vamos a emplear la regla de 3. En este caso, X, no, en este caso va a estar representado por la variable Y, ¿de acuerdo? Y y si lo representamos, nos queda de esta manera, ¿no? Que la variable Y o la cantidad de casos va a ser igual a 2.300 multiplicado por 2 dividido sobre 100, ¿no? Todo eso dividido sobre 100. Resolviendo la operación, nos damos cuenta que la cantidad de casos de neumonía para la población de Conaycasa es de 46 personas. O sea, en otras palabras, 46 personas se enfermaron con neumonía, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente. Seguimos en la fase de validación, ¿no? Seguimos, ¿no? Porque aún nos falta expresar las cantidades en una notación, ¿no? Expresamos las cantidades en una notación científica, ¿no? Vamos a expresar primero lo que es 756.000. Como ya les había mencionado, ¿no?, vamos a formar un número que sea menor que 10. En este caso, ese número es el 7,56. Y lo vamos a multiplicar por, en este caso vamos a multiplicarlo por 100.000. ¿Por qué por 100.000? Porque si nosotros multiplicamos 7,56 por 10.000, nos damos cuenta, o el resultado va a ser el número que vemos acá, ¿no? Entonces seguimos bajando y nos damos cuenta que el número de 100.000 va a ser igual a
a 10 elevado a la quinta, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, ¿no? El número 756.000 es igual a 7,56 multiplicado por 10 elevado a la quinta, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a expresar el siguiente número, que es 10.058, ¿no? Que correspondía a la cantidad de habitantes de la población, ¿no? Lo mismo, ¿no? Vamos a formar un número que sea menor que 10, ¿no? En este caso, el número es 1,0584, ¿no? Y multiplicado por 10.000. Si multiplicamos estos dos, el resultado es el número que vemos acá, ¿no? Entonces, prosiguiendo con la operación, sería que 10.584 es igual a 1,584 multiplicado por 10 elevado a la cuarta. Muy bien, entonces, ahora vamos a expresar el número 2300. De igual manera, ¿no? Vamos a formar un número que sea menor que 10. En este caso, ese número es 2,3. 2,3 multiplicado por 1000 es igual a 2300. Prosiguiendo con la operación, nos damos cuenta que no. 2,3 baja normal, pero el número 1000 es lo mismo que 10 elevado al cubo. Por lo tanto, 2300 es igual a 2,3 multiplicado por 10 al cubo, ¿no? Y por último, el número 46. Vamos a expresarlo también, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Formamos un número que sea menor que 10. En este caso es 4,6 multiplicado por 10. Por lo tanto, el número 46 es igual a 4,6 multiplicado por 10 elevado a la unidad. ¿De acuerdo? Listo. Ya está expresado, ¿no? Seguimos en la misma fase, ¿no? La fase de validación. Ahora, en este caso, vamos a determinar la diferencia, ¿no? De la población de Huancavelica con la población de Conaycasa, ¿no? En este caso, la diferencia va a estar representada por la letra D. Y la población de Huancavelica era igual a 7,56 multiplicado por 10 a la quinta. Menos, ¿por qué menos? Porque es diferencia, ¿no? Diferencia es resta, ¿no? Restar. Y la población de Conaycasa era igual a 1,0584 por 10 a la cuarta. Ahora, como ya les había mencionado anteriormente, para desarrollar una diferencia, las bases o las potencias deben ser iguales, ¿no? En este caso, ¿son iguales? No son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque acá tenemos una potencia de base 10, pero elevada a la quinta. Mientras que acá tenemos una potencia de base 10, pero elevada a la cuarta. Lo que tenemos que hacer es transformar este número o igualarlo, cualquiera de ambos, igualarlo, ¿no? Para que sean de manera igual. En este caso lo que vamos a hacer es, este número lo vamos a expresar a un número, pero con una potencia de base 10, pero elevada a la quinta. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente corremos la coma una posición más hacia la izquierda y de esa forma ya estaría, ¿no? Nuestro número expresado, ¿no? Por lo tanto, ¿no? La diferencia va a ser igual a 7,56 por 10 a la quinta, esto baja normal, menos 0,10584 por 10 a la quinta, ¿no? Ya les había mencionado, ¿no? La coma le hemos corrido una posición más, por lo tanto el exponente se agrega, ¿no? O se suma en una unidad, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente sería, ¿no? Aplicamos la propiedad distributiva, en este caso, vamos a extraer el factor común, que sería 10 a la quinta, ¿no? Y lo que nos queda dentro de los paréntesis es 7,56 menos 0,10584. Desarrollamos esta operación y nos queda de la siguiente manera, ¿no? 7,56 menos 0,10584 es igual a 7,45416 multiplicado por 10 a la quinta. Por lo tanto, pasamos a la fase de institucionalización. En esta parte es una pequeña consejo para ustedes, ¿no? Que nos dice, ¿no? Para determinar el porcentaje de cualquier número, el método más eficiente o más fácil de emplear es la regla de 3, ¿no? La regla de 3 simple, ¿no? Como les había mencionado, ¿no? Ahora,
Para poder realizar la suma o la resta en una notación científica, hay que asegurarnos que el exponente de la potencia deben ser iguales, ¿no? Caso contrario, se tiene que llevar o nosotros tenemos que darle esa forma, ¿no? Para que puedan ser iguales. Y una vez que sean iguales, ya podemos realizar la suma o la resta sin ningún tipo de problema, ¿no? Muy bien, pasamos a la fase de evaluación, ¿no? En esta fase es dar el resultado, ¿no? De nuestras operaciones. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 1? La respuesta es lo siguiente, ¿no? Que la población de Conaicasa es de 10.584. O expresar en notación científica es de 1,0584 por 10 a la cuarta. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 2? La respuesta es lo siguiente, ¿no? Los casos de neumonía en la comunidad de Conaicasa es de 46. Y expresar en notación científica sería, ¿no? 4,6 multiplicado por 10 elevado a la unidad. ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta 3, ¿no? La diferencia entre ambas poblaciones, ¿no? De la población de Huancavelica y la población de Conaicasa es de 7,45416 por 10 a la quinta. Muy bien. Ahora, a manera de reto para ustedes, se les está presentando la situación problemática 2, titulada la bacteria Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que nos dice, ¿no? La bacteria Streptococcus pneumoniae es la causante de la neumonía en los niños, ¿no? Y cuyo tamaño de la bacteria es de 0,00002 metros y 0,000007 metros, ¿no? Dicha bacteria se multiplica en un 40% por hora. Si al inicio hay 3.760 bacterias, ¿qué nos pide allá? ¿No? Expresar el tamaño de la bacteria en notación científica y cuántas bacterias habrá dentro de un día, ¿no? Y expresar en notación científica, ¿no? Ese es para ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos a nuestra metacognición, lo cual nos dice lo siguiente. ¿Qué aprendimos hoy? Hemos aprendido a representar y o expresar cantidades grandes o pequeñas en notación científica. ¿Y de qué forma lo hemos aprendido? Lo hemos aprendido, ¿no? Mediante la metodología de Browser y representando el número de forma de producto y escribiendo los números de forma correcta. ¿Y de qué manera nos sirve en la vida cotidiana lo que hemos aprendido? ¿No? Podemos expresar los números grandes o pequeños de forma más corta y poder realizar nuestras operaciones con mucha más facilidad. ¿De acuerdo? Siguiente pregunta. Siguiente diapositiva vamos a pasar. Conclusiones finales, ¿no? ¿Qué es una notación científica, no? Como ya les había mencionado, una notación científica es una forma de poder abreviar los números grandes y pequeños, ¿no? En una forma más compacta para poder realizar nuestras operaciones con más facilidad. ¿Cómo podemos determinar la suma y resta con notación científica? ¿No? Para realizar la suma y resta debemos asegurarnos que el exponente de la potencia deben ser iguales, ¿no? Si no son iguales no se puede realizar. ¿Y cómo calcular el porcentaje de un número? Para calcular el porcentaje de un número, lo más sencillo que se puede aplicar es utilizar la regla de 3 simple, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, eso sería todo conmigo hasta el día de hoy. Si tienen alguna duda, aquí tienen mis datos. Y cualquier duda me pueden mandar mensaje o me pueden llamar, ¿de acuerdo? Eso sería todo. Muchas gracias.